Muchas gracias, Miguel. Pues estoy muy contento de estar una vez más aquí en FAES y en estos seminarios de verano con los que también vengo colaborando hace muchos años. El tema de hoy es un tema clave. Creo que esto no hay que ser ningún genio para darse cuenta. Uno de los grandes problemas, yo diría no solo de la economía, sino de las sociedades contemporáneas, es esto que se llama el estado del bienestar, no fácil de definir, pero que tal vez si una definición tiene, que se ha repetido muchas veces, es aquella vieja idea de que el estado del bienestar nos lleva de la cuna a la tumba, ¿no? Es decir, from cradle to grave, esa idea de que desde que nacemos hasta que nos morimos estamos de alguna manera dependiendo del Estado, y el Estado además nos garantiza una serie de cosas. Esto no ha sido así, como todos saben. No voy a entrar en temas históricos, pero aunque haya antecedentes, esto se desarrolla básicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado va absorbiendo una serie de funciones y además va haciendo algo que tenía antes mucha menos importancia. El papel del Estado había sido básicamente asignar recursos a bienes que el mercado no podía producir. Después de la guerra se atribuye otras dos funciones, una de las cuales es estabilizar la actividad económica, que será abandonada también, pues, básicamente a partir de finales de los años 70, años 80, los tratados de la Unión Europea, sobre todo Maastricht, es un buen ejemplo de cómo se renuncia a la función estabilizadora del Estado. Otra cosa es lo que se haya hecho, pero de acuerdo con los tratados se abandona. Y una función básica es la de la redistribución de la renta, que esta incide muy directamente en el estado del bienestar. La obra clave en la teoría económica sobre el estado del bienestar y sobre el papel del Estado es el libro de Richard Musgrave, La teoría de la hacienda, del año 1959, en el cual Musgrave, además de hablar de la asignación y la estabilización, dice una frase muy curiosa que me gusta repetir, ¿no? Dice que aunque la asignación de recursos es el objetivo original de la política presupuestaria, dice, con el paso del tiempo, la mayoría de la gente acabó reconociendo que los ingresos y los gastos públicos pueden utilizarse también con otros propósitos, entre los cuales la redistribución de la renta es uno de los más importantes. La idea es un poco extraña, ¿no? Es decir, que de pronto alguien descubra que se puede redistribuir la renta mediante los programas de ingresos públicos y que el Estado se atribuya como una de sus funciones fundamentales hacerlo. Bien, supongamos que queremos redistribuir, que además vamos a redistribuir en especie, es decir, no solamente se van a pagar impuestos en cuantías muy diferentes según el nivel de renta, sino que a la gente se le van a dar bienes y servicios, no se le va a dar solamente dinero. Y tenemos ya montado un sistema administrativo enormemente complejo, que es aquello que llamamos el estado del bienestar. Bien, ¿cuáles son los problemas que plantea hoy este tipo de modelos? Les voy a apuntar, yo diría, tres ideas nada más, porque creo que lo interesante será luego el debate. La primera, lo que yo he llamado el dilema de la socialdemocracia. El dilema de la socialdemocracia, que no lo inventa la socialdemocracia, en realidad lo inventa John Stuart Mill 100 años antes del final de la Segunda Guerra Mundial, es la idea de que se puede distinguir entre lo que Mill llamaba la esfera de la producción y la esfera de la distribución. Es decir,
que por un lado hay que producir bienes y servicios, por otro lado se van a distribuir, se van a repartir, y una esfera puede aislarse de la otra. Esto, fíjense, que es precisamente la base de la socialdemocracia, ¿no? Que como la economía planificada funciona muy mal, que la economía de mercado genere recursos y a continuación el Estado se apropia de una parte y los reparte entre la gente. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Pues el problema es evidentemente que las dos esferas no están separadas, que la gente es racional y reacciona, y que cuando a uno le matan los incentivos, pues trabaja menos, evade el pago de impuestos, etc. ¿Qué ocurre entonces? Que a medida que vamos aumentando los niveles del gasto y los servicios que ofrece el Estado, hay que encontrar dinero para financiarlo. Y este dinero para financiarlo a lo que nos lleva es a ir rebajando los niveles, los umbrales para pagar el impuesto sobre la renta, que es el instrumento, de alguna manera, básico para financiar todo esto. El impuesto sobre la renta como impuesto progresivo surge como el instrumento ideal teórico para financiar el estado del bienestar. El impuesto sobre la renta nace como un impuesto que paga solo un determinado tipo de personas. Pero ¿qué ocurre? Al gastar más hay que subir el impuesto. Y esto simplemente acaba saltando por los aires. En Inglaterra, luego Mauricio le gusta decir que Suecia supera a Inglaterra ampliamente. En esto, Inglaterra, el impuesto sobre la renta llegó a estar por encima del 90%, el tipo marginal. Esto es insostenible, absolutamente, porque mata cualquier incentivo y hace que la gente simplemente se vaya. Y el capital es un factor móvil, no lo olvidemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se van bajando los umbrales y al final, ¿quién paga el impuesto sobre la renta? Básicamente los asalariados. Les voy a dar un principio fundamental sobre la teoría de los impuestos. Es el siguiente. Los profesores explicamos cómo se distribuye la carga tributaria. En la práctica, ¿cuál es la realidad? En la práctica, un factor de producción es gravado en función inversa a su grado de movilidad. El capital nunca puede ser gravado, porque el capital es móvil y se va a marchar necesariamente, nos guste o no nos guste. ¿Quién acaba pagando impuestos? El asalariado y el que tiene un piso. O sea, yo y este señor y este señor. Entonces, si tienes un sueldo más o menos decente y una casa, eres el contribuyente ideal. Te tienen cogido, ¿no? Yo siempre digo, cuando me levanto por las mañanas, me miro al espejo, digo, hombre, un contribuyente. Esto es claro. Y al final es lo que pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente acaba rebelándose y dice, hombre, ya está bien, pero al mismo tiempo sigue existiendo la miopía de, ¿quiere usted que el Estado haga esto? Sí. ¿Quiere que el Estado le dé sanidad? Sí. ¿Quiere usted que el Estado le quite el 40% de su sueldo? No. Pero esto es lo que ocurre y tiene mala salida. Y también les voy a dar mi opinión, subir el impuesto sobre la renta no es la solución nunca, en ningún caso. El segundo punto que quería comentar es el caso del estado del bienestar en economías abiertas. Este es un tema que se ha analizado menos, pero yo creo que es importantísimo. El mundo está cambiando muy deprisa. En estos momentos, los países que tienen un estado del bienestar fuerte están integrados en una economía mundial enormemente competitiva. También suelo poner un ejemplo. Ustedes cogen los datos de cuál era la estructura de la producción mundial cuando estalla la crisis de 1929 y la depresión de los años 30 y lo comparan con la que había 30 años más tarde, a finales de los años 50, verán que las diferencias son muy pequeñas. Básicamente la estructura productiva mundial era la misma. Si ustedes comparan la estructura productiva mundial
al estallar esta crisis y la que va a existir cuando termine, verán que sin duda las diferencias son enormemente grandes. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que en un momento en el que están surgiendo competidores, el estado del bienestar, si no es muy eficiente, y no lo es, puede crear unas enormes distorsiones para el país que lo quiere llevar a cabo o que lo quiere mantener. Entonces, simplemente puede encontrarse con que es insostenible. ¿Cuál es la solución? Aislarse, ir a la Europa fortaleza, no competir en el exterior. Esto simplemente sería suicidarse, aunque hay muchos planteamientos en este sentido, y los hay en la izquierda y los hay en la derecha. Por ejemplo, el caso de Francia es para hacer una tesis sobre esto, desde su oposición a cosas como la directiva Bolkestein, a todas las campañas en las elecciones, sobre el euro, sobre el comercio exterior, etcétera, etcétera. Pero esto no es solución, esto es simplemente quedar fuera de juego. También la teoría económica lo que nos dice es que en economías abiertas los precios de los factores de producción tienden a equilibrarse. ¿Qué significa esto? Que los salarios en los países en vías de desarrollo tienden a crecer, están creciendo, y los salarios del personal no cualificado en los países avanzados tenderán a reducirse para equilibrarse. ¿Cuál es la solución entonces? Tener economías muy productivas y muy efectivas. Y en esto el caso de España, donde, como sabemos, los salarios están cayendo también de manera significativa y tienen que caer, esto no es una desgracia evitable, tienen que seguir cayendo, pues la razón es obvia, ¿no? Por tanto, hay que reflexionar a la hora de hablar de cualquier estado del bienestar que estamos en una economía abierta al mundo, no en una economía como podía ser la que había en los años 60. Y el último punto, y nada más lo menciono, para no pasarme de tiempo, es esta idea de que el estado del bienestar es superior a la economía de mercado desde el punto de vista ético. Esto se da, esta es una idea muy generalizada, se da no solo en la izquierda, la Iglesia Católica lo plantea también, es esta idea en el fondo que se expresa en la Europa de los mercaderes es mala, la Europa de los europeos, de los ciudadanos, del no sé qué, es la buena. Bueno, esto simplemente no es verdad. Es decir, no hay ningún argumento serio y ninguna evidencia seria de que un planteamiento como el estado del bienestar incentive comportamientos éticos por parte de la gente. Más bien ocurre lo contrario. ¿Qué es lo que incentiva? Posibilidades de abuso. Esto que hemos descubierto de que había 200.000 personas en España con tarjeta sanitaria de jubilado para no pagar las medicinas, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Cobrar la pensión del viejo que se nos murió hace 6 meses, todo tipo de trucos, las enfermedades, el no sé qué. Esto lo promueve y, por desgracia, en España estas ideas están enormemente extendidas, ¿no? El empresario me explota, por lo tanto, yo como tengo una serie de instrumentos que puedo manejar, de bajas médicas, de ayudas, de apoyo de los tribunales laborales, de no sé qué, voy a intentar aprovechar. Esto para un país a medio plazo es simplemente un desastre. Y sobre todo lo que planteo, no es especialmente ético. Por lo tanto, vamos a poner un signo de interrogación cuando se habla de esto de la Europa mala de los mercaderes y de la Europa buena del estado del bienestar y pensarlo un poquito más antes de seguir adelante. Y en el debate
creo que les he provocado lo suficiente como para que en el debate podamos hablar. Muchísimas gracias, profesor.